Hola, en este vídeo vamos a mostrar un ejercicio donde se ilustra el uso de estructuras repetitivas en lenguaje algorítmico. Lo que vamos a hacer es el cálculo de una sucesión numérica que aproxima la raíz cuadrada de un número. El algoritmo que vamos a ver realiza el cálculo de la sucesión raíz. Esta sucesión, como veremos, nos permite calcular una aproximación a la raíz cuadrada de un número. Bien, la sucesión raíz, la tenemos aquí matemáticamente expresada, es una sucesión que tiene una serie de términos que empiezan, el primer término lo denominamos con el subíndice, o lo identificamos con A sub 0, donde el subíndice es 0, y luego el término general de la serie viene dado por esta fórmula. Como podemos observar, es una fórmula incremental en la que el término actual que queremos calcular, que en este caso es A sub i, el término iésimo, lo calculamos en base a la anterior de esta manera. Bien, lo curioso, lo interesante de esta sucesión es que en el infinito, si calculamos, si la i la hacemos, si realizamos el cálculo de la sucesión y esta i es muy grande, tan grande que podemos llevarla al infinito, esta sucesión, o el término A sub i, tiende a la raíz del número x que coloquemos aquí. Bien, nuestro algoritmo, el que vamos a ver, realiza, por tanto, utilizando esta sucesión, va a ser un cálculo de una aproximación a la raíz de un número x que introduce el usuario, y donde lo que le vamos a preguntar al usuario además es cuántos términos queremos calcular de la misma. Cuanto más términos calculemos, más aproximados será el cálculo de esta sucesión respecto al valor real de la raíz, y ese número de términos que queremos calcular pues nos va a proporcionar el usuario, y está aquí indicado por este subíndice n. Bien, vemos aquí la primera parte del algoritmo del cálculo de la sucesión, donde inicialmente lo que hacemos es realizar la declaración de variables que vamos a utilizar, y lo siguiente será la lectura de los datos necesarios para realizar el cálculo. Por recordar, lo que vamos a realizar es el cálculo de esta sucesión con el objetivo de calcular suficientes términos para aproximarnos a la raíz de un número, en este caso x. Como vamos a ver, cada uno de los términos o cada una de las variables que vamos a encontrar en la formulación matemática, la vamos a ver plasmada en el propio algoritmo en la declaración de variables. Así pues, la variable entera i se va a corresponder con el subíndice que nos indica qué término de la sucesión estamos calculando. Como veremos, vamos a ir calculando cada término de la sucesión en una estructura repetitiva, y este índice, esta variable i, va a ser el contador de esta estructura repetitiva. La variable n nos indica, en este caso, fíjense, nos va a indicar cuántos términos de la sucesión nos solicita el usuario, el que usa este algoritmo, para realizar el cálculo. Entonces eso lo vamos a almacenar en una variable n. Por otro lado, nuestro algoritmo vamos a usar una variable a real para ir calculando en cada iteración del bucle, que como veremos más adelante realiza el cálculo de la sucesión. En esta variable a vamos a calcular cada término de la serie. Por último, nos queda una última variable, la última variable entera es variable real, que es la que nos introduce el usuario y es la que nos va a permitir calcular la aproximación a su raíz cuadrada. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es la lectura de los datos, de qué datos necesitamos para realizar este cálculo. En realidad, si observamos la fórmula matemática, lo único que necesitamos para calcular la sucesión es la x y cuántos términos queremos calcular. Y eso es lo que le preguntamos al usuario. Por un lado, vamos a leer aquí la n, y por otro lado vamos a leer aquí la x. Como vemos, utilizamos dos estructuras repetitivas para leer cada uno de los datos, porque ambos datos tienen que cumplir la condición, en este caso la n tiene que ser mayor o igual que 0, puesto que la sucesión, si nos fijamos, no está definida para subíndices negativos,
Y por otro lado, la x también tiene que ser mayor o igual que 0, puesto que no, digamos, la raíz cuadrada de números negativos pues da un número complejo, y eso, lo que tenemos aquí es una variable real. Bien, con esto, digamos, ejecutando esto y utilizando estos dos bucles para garantizar que el usuario introduce datos adecuados y coherentes con la definición del propio, de matemática del propio cálculo que vamos a hacer, pues ya solo nos faltaría pasar al cuerpo del algoritmo, que es lo que veremos a continuación y que está aquí representado por los puntos suspensivos. Bueno, aquí vemos la continuación del algoritmo de cálculo de la sucesión raíz, vemos el cuerpo del algoritmo, que como vemos está compuesto básicamente por un bucle, por una estructura repetitiva para. Bien, recapitulemos de antes, cuando hemos hecho la lectura de variables, que ya hemos leído la x y la n es el número de términos que vamos a calcular, y que como veremos, determina el final de nuestra estructura repetitiva. En este bucle lo que vamos a hacer es, en cada iteración, calcular cada uno de los términos de nuestra sucesión. Pero antes del bucle debemos inicializar el primer término de la sucesión, que en este caso será la variable a, que será sobre la variable en la que vamos a calcular cada uno de estos términos. Así pues, aquí, justo antes de la estructura repetitiva, inicializamos la variable a con el valor inicial que toma esta sucesión numérica, que en este caso es x. ¿Ok? A partir de aquí, contando, puesto que ya hemos calculado el término 0, no hay que incluirlo en el bucle, y a partir de aquí contamos desde 1 hasta n, y en cada iteración vamos calculando, realizando el cálculo del término de la sucesión. Fijémonos cómo este cálculo se corresponde con este de aquí. El cálculo es incremental, donde cada término de la serie lo calculamos en base al anterior. En A tenemos el término justo calculado en el paso previo de la iteración, en el paso previo del bucle, realizamos el cálculo que se corresponde con la expresión matemática del término, y valga la redundancia, y eso lo asignamos sobre la propia variable a sobre la que estamos calculando el término actual de la sucesión y el que se corresponde con el subíndice i que toma el bucle en esa iteración. Una vez acabamos el bucle, una vez la estructura repetitiva llega a la última iteración y la realiza, pues ya saldría del fin para y pasaría a escribir el resultado en pantalla. Bien, obsérvese que esta sucesión es una aproximación, puesto que la raíz cuadrada de x exacta solo la conseguiríamos cuando el valor n tendiera a infinito, o como pone aquí, cuando la i, el término de la serie que estemos calculando, sea infinito. Como eso no es posible, esta sucesión va a calcular una aproximación a la raíz cuadrada que será tanto mejor cuanto mayor sea el valor de n que introduzca el usuario. Bien, ahora a continuación vamos a ver el algoritmo que hemos visto de cálculo de la sucesión raíz, pero en lenguaje C. Aquí vemos ya todo el programa realizado, o sea, la transcripción del lenguaje del algoritmo que hemos visto en lenguaje algorítmico al lenguaje C. Como vemos, las primeras líneas es la inclusión de los ficheros de la librería, incluyendo los ficheros de la librería estándar que incluyen funciones como printf, scanf, etcétera, y que necesitamos en nuestro algoritmo. Luego tenemos aquí, recordemos que en lenguaje algorítmico, digamos el algoritmo principal, pues en lenguaje C se mapea o debe de implementarse utilizando la función main que vemos aquí. Esta es su cabecera y el cuerpo de ese algoritmo principal lo encontramos aquí. Siempre va a ser el cuerpo de la función main y que siempre está delimitado por
este bloque formado por el abre llaves, o comenzado por el abre llaves y finalizado por este cierra llaves. Bien, como lenguaje algorítmico, nuestro programa, nuestro algoritmo comienza con la declaración de variables. Si pues, recordemos que necesitamos dos variables reales, y usábamos dos variables reales. En la primera x, pues almacenamos el valor para el cual queremos que la sucesión calcule la raíz cuadrada, ¿vale? Y luego el segundo término, sobre este segundo término vamos a ir calculando cada término de la sucesión. Y luego el número de términos que vamos a obtener de la sucesión va a ser n, que esto lo vamos a preguntar al usuario, es una variable entera, y luego con i vamos a ir contabilizando, vamos a ir contando por qué término de la sucesión vamos. Bien, adicionalmente aquí, como en este programita en C, pues lo que hemos hecho es poner escribir por pantalla cuando el programa comienza, pues qué es lo que hace el programa, ¿no? Lo siguiente que vamos a hacer es leer el valor n, son cuántos términos de la sucesión vamos a hacer que el algoritmo calcule. Recordemos que esta n tenía que ser mayor o igual que 0, de ahí que coloquemos, para verificar esto, que coloquemos esto dentro de un do while, que es el equivalente a un repetir en lenguaje algorítmico, ¿no? Cuando la n, el usuario la introduce de manera que es mayor o igual que 0, salimos del do while y mientras sea menor que 0, continuamos aquí preguntándole al usuario. Luego lo siguiente que hacemos es preguntarle el valor para el cual queremos calcular la raíz utilizando la sucesión, ¿no? Que este es el valor x. Preguntamos por la x y la leemos, otra vez comprobamos si esta x es mayor o igual que 0, puesto que perdón, no hay raíces de números negativos, o mejor dicho, no vamos a calcular aquí números complejos. Entonces vamos a obligar al usuario que introduzca un valor positivo o 0. Y luego aquí en este bucle, o en este bloque de instrucciones que incluyen algún bucle for, ¿no? Que sería el equivalente al para, como vimos en el lenguaje algorítmico, pues tenemos realmente la parte de nuestro algoritmo, o el núcleo del algoritmo, que calcula la raíz, o la sucesión raíz en este caso. Aquí en el valor a vamos a ir calculando cada elemento de nuestra sucesión. Lo vamos a inicializar con el valor x, que es el primer valor que toma el primer elemento de la sucesión. Si recordamos del enunciado del ejercicio, aquí vamos a ir contando términos hasta n, y aquí vamos a ir calculando cada término. Recordemos que en la iteración del bucle lo que hacemos es calcular el siguiente término de la serie, y recordemos que en la fórmula se calculaba en base a la anterior, con lo cual aquí, utilizando el valor anterior, obtenemos el siguiente término de la serie y lo cargamos en a otra vez. De manera que cuando ya calculemos n términos, se supone que ya tenemos una aproximación a la raíz. Recordemos que esta sucesión raíz se llama así porque nos permite calcular una aproximación a la raíz cuadrada de un número, sin necesidad de calcular, y dicho sea de paso, redundantemente, la raíz, sin necesidad de usar una raíz. Utilizando esto y calculando un número de términos suficiente, podemos calcular la raíz cuadrada de un número. Nada, lo que hacemos aquí es simplemente imprimirlo por pantalla. Luego nuestro programa pues va a esperar a que pulsemos una tecla para finalizar, ¿no? Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo vamos a compilarlo y vamos a ejecutarlo para comprobar que funciona adecuadamente. Entonces venimos aquí, compilamos, compila perfectamente, sin errores, y ahora lo vamos a ejecutar. ¿Vale? Lo ejecutamos, nos sale la ventana de consola. Fijémonos que como lo que se escribe en pantalla se corresponde con las instrucciones. Aquí se nos escribe inicialmente pues este pequeño mensaje y luego se nos pregunta por la n. Recordemos que la n tiene que ser 0 o mayor que 0, y bueno, si introducimos un menos algo, por ejemplo un menos 7, pues nos va a volver a preguntar insistentemente hasta que introduzcamos un valor adecuado. ¿Ok? Vamos a introducir 5 términos. Ahora sí que ya ha salido de este do while y nos va a preguntar por el otro término
en este caso el valor para el cual queremos calcular la raíz. Y otra vez, si metemos un valor negativo, pues nos vuelve a preguntar e insistir indicándonos que bueno, que tiene que ser mayor o igual que 0. Vamos a meterle la raíz de 2 con 5 términos y este es el resultado que obtenemos. Recordemos que este resultado es la raíz de 2, pero es una aproximación. Si usáramos a mano esta raíz cuadrada, pues probablemente pues a partir de algún decimal por aquí sería diferente. Vamos a comprobarlo con la calculadora de Windows, ¿ok? Vamos a abrirla y vamos a calcular aquí la raíz cuadrada y ver qué resultado nos da. Vamos a ver, 2 elevado, en este caso la raíz cuadrada es como elevar a 0, elevar un número a un medio, ¿no? Sería 2 elevado a y 0.5, y ahora vemos que el resultado de la raíz cuadrada, vamos a compararlo ahí, fijémonos que coincide hasta prácticamente hasta aquí. O sea, coincide con 5 términos, esta sucesión ha convergido muy rápidamente al valor de la raíz cuadrada y empezamos a encontrar diferencias a partir de, vamos a contarlos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A partir del 14avo decimal hay diferencias, ¿lo vemos? Con lo cual, con 5 términos, usando una sucesión, calculamos la raíz de un número sin necesidad de utilizar la operación raíz cuadrada. O sea, sería una de las utilidades que tiene este algoritmo. En este ejercicio hemos visto cómo utilizar o hemos ilustrado el uso de dos estructuras repetitivas, de dos bucles. En este caso, en la parte de lectura e introducción de los datos en las variables, hemos utilizado una estructura repetir para garantizar que una de las variables tiene valores adecuados, que el usuario no introduce valores incorrectos. La estructura repetir es conveniente para este tipo de comprobaciones, puesto que se utilizan normalmente cuando al menos hay que realizar una iteración del bucle. Y en este caso al menos hemos de leer la variable una vez, puesto que si el usuario no se equivoca al introducir el dato, pues habría que hacer una sola iteración. Luego vemos que en la parte del propio cuerpo, en el propio cálculo de la sucesión, utilizamos otro bucle, que es el bucle para. Este tipo de bucle es muy adecuado cuando conocemos exactamente el número de iteraciones que tenemos que hacer. En este caso, cada iteración se corresponde con el cálculo de cada término del sumatorio para obtener la sucesión exponencial. Como conocemos esos términos exactamente, el bucle más adecuado es el bucle para. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa.